pusimos aquí adelante para ayudar al tema del calor del lugar. Pero por esa misma razón, nosotros queremos pedir a todos los que están atrás que se sienten adelante, porque el calor está empezando a llegar aquí a la entrada y ahí hay flujo de aire frío por la puerta. Y van a seguir llegando empresas, instituciones. Entonces, por su salud, les recomendamos pasar más adelante. Muy bien, ahora continuamos con el segundo bloque de esta primera jornada de la primera conferencia acerca de migración y contexto actual en Chile. Particularmente ahora queremos dejarlo con el siguiente charlista, don Carlos Baeza, del Ministerio de Extranjería e Inmigración, que nos va a hablar en esta primera charla acerca del contexto de regularización de papeles para los migrantes. Un fuerte aplauso para nuestro charlista de esta mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bien, estas charlas tienen poco tiempo para entregarse, son bien limitadas en este formato y tengo que exponer el tema de la contratación de extranjeros, que es un taller que dura 2 horas a 3 horas en 25 minutos, lo cual es una tarea prácticamente imposible. Pero lo vamos a tratar y lo vamos a concentrar y vamos a tratar de que esto resulte y al menos nos podamos de alguna otra manera entender con respecto al tema. La charla va a estar dividida en 2 momentos. En la primera voy a contextualizar lo que es el tema migratorio en términos de regularización migratoria y en el segundo elemento voy a entregar algunos tips claves con respecto a la contratación de extranjeros. Y estos son temas importantes y relevantes justo porque, como lo decía Delio hace un rato, la migración hoy día, donde gran parte se juega, al menos lo que tenemos en Chile, tiene que ver con el tema del trabajo y el mundo del trabajo. Es ahí en donde se tienen que ver algunos elementos. Primer aspecto importante que hay que recalcar en esta lógica de cómo contratar de manera regular a un extranjero. Uno podría poner un migrante y hablar del concepto que uno debería justamente referirse, pero vamos a hablar de la contratación de extranjeros para hacer alusión como lo establece la legislación, la 1094, que rige el tema de extranjería en Chile. Primer elemento y primer punto que es sumamente relevante de hablar. Hay 3 preguntas que se definen en cualquier país al momento de definir su política migratoria y eso incluye su legislación migratoria. Tiene que definir quién quiere que venga, para qué quiere que venga y por cuánto tiempo. Todo país debe preguntarse eso. Las políticas más avanzadas de migración, como Canadá, como Nueva Zelanda, como Australia, lo han hecho así. Y gran parte del mundo ha obedecido en ese contexto. Lamentablemente en Latinoamérica somos el país que tenemos esas preguntas pendientes, porque esas preguntas las contestó una junta militar en 1975, en donde todo extranjero era un potencial peligro.
Si nosotros pensamos que todo extranjero es un potencial peligro, todo lo que yo haga o vaya a hacer de la ley de extranjería va a ser poner trabas y complejizar la contratación. Es el momento en que tuvimos menos migración en la historia de Chile, es cerca del año 82, en el 84, que teníamos menos del 0,1% de porcentaje de extranjeros en Chile. En ese contexto surge la ley en el año 75 y su reglamento en el 82, 82-84. Es decir, todo está hecho de alguna manera para complejizar y no para facilitar. Y eso es un punto de partida fundamental al momento de entender la contratación hoy día que nos rige en el tema de extranjería. Y en ese contexto partamos en algunas cosas. Entender quién es quién en el tema migratorio, y para esto no me voy a perder mucho rato. Primero, ¿quién entrega el tema de la legislación migratoria en Chile? ¿Quién la regula? Es el Departamento de Extranjería, la ley lo faculta. Pero extranjería es dentro del Ministerio de Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría, es el Departamento de Extranjería. Pero en las provincias a nivel nacional son las gobernaciones las que transmiten la documentación, no es el Departamento de Extranjería. Y eso es súper importante de hacer ese primer cambio. Y aquí en la región metropolitana tenemos, por ejemplo, la Gobernación de Cordillera, la Gobernación de Maipo, que no hacen el trabajo con respecto al tema de extranjería. Es la gobernación respectiva la que lleva ese proceso. ¿Quién más se entra en esto? El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las visas consulares, es decir, la gente que postula la visa en el consulado y llega ya con esa visa a Chile. Y el segundo, entrega también los vistos consulares, que son las autorizaciones en términos de visas de turista que a algunos países se les requiere para poder venir a Chile. Ejemplos más comunes que ustedes pueden encontrar hoy día, países como Cuba tienen el visto consular y República Dominicana hoy día, y además nos tiene hoy día enfrentado a una gran dilema y complejización con lo que está pasando con los dominicanos y dominicanas, producto de este visto consular que ha complejizado su proceso migratorio y estamos teniendo con un montón de problemas con los ingresos irregulares. No es porque sea un ingreso irregular simplemente, sino porque se están poniendo en riesgo a muchas personas, vulnerando todos sus derechos a raíz de estos temas. Y es un tema que hay que revisar y hay que justamente mirar, o si no, la verdad que estamos siendo bastante cómplices, y lo digo todo en un sentido general, de esas vulneraciones que ahí pasan. ¿Quién más entra en este juego? La PDI. La PDI es fundamental para poder entender este tema. ¿Quién pone el control en frontera? Es la PDI. ¿Quién te recibe en Chile? Bienvenido, welcome to Chile, es un policía. Súper bien. Súper bien, ¿en qué sentido? No estoy hablando mal de la PDI, estoy hablando de una mala política migratoria que se refleja en ese tipo de cosas. Estamos teniendo a alguien que se opera, que se capacita, que se prepara para hacer inteligencia policíaca, lo tenemos estampando pasaportes en la frontera. Eso claramente no es negocio para nadie, menos para Chile. Deberían estar parte haciendo inteligencia policíaca y tener funcionario civil que reciba a la población migrante. Eso ya tenemos un leve tema y no queremos sacarlos de frontera. Sean parte de los equipos de frontera para entender una política migratoria en base a las lógicas de acogida. Y también son los encargados de fiscalizar a la población migrante. El Departamento de Extranjería y las gobernaciones no están, y ni las intendencias tampoco, tienen la facultad de fiscalizar a los extranjeros. Es siempre la PDI o la Inspección del Trabajo, pero la Inspección del Trabajo lo hace porque inspecciona a la empresa, llega a las empresas, pero no llega porque hay solamente trabajadores extranjeros, llega a revisar un montón de cosas en general y entre eso, obviamente, puede revisar la situación en cual se encuentran los trabajadores extranjeros, trabajadoras y trabajadores. Este mapita que está acá, este mapita marca todo lo que tiene que ver con la regularización migratoria en Chile y lo que vamos a tratar de hacer en deben ser como 18 minutos que me quedan, tratar de explicar poniendo énfasis en cosas muy centrales para poder entender esta lógica. Primero, condición en cual se puede encontrar un extranjero en Chile. Se puede encontrar bajo 3 condiciones. El extranjero se puede encontrar como turista, se puede encontrar como residente en términos de visa sujeta a contrato, visa de estudiante y temporaria. Y el tercer nivel son permanencias definitivas. Solamente como alusión y entendiendo las lógicas de tiempo, cuando una persona tiene permanencia definitiva, de alguna manera no debería tener ningún problema para la contratación. Partimos de esa base, ¿no? Entendiendo que ya está regular. Y de ahí vamos a ir viendo algunos elementos más. Primero, importante, entender el tema del turismo.
El turismo hoy día, cuando entra un extranjero a Chile, tiene por regla general 90 días, por regla general. La PDI tiene facultad, si no cumple con algunos de los requisitos, de disminuir esa cantidad de tiempo, y si le llega a disminuir la cantidad de tiempo, el extranjero se puede eventualmente acercar a la gobernación, si está en una provincia, o si está en Santiago, al Departamento de Extranjería y pedir una ampliación del turismo. Eso no tiene costo y se da por tiempo máximo de 90 días. Es decir, si a mí la PDI me dio 60 días, yo me acerco a la gobernación o al DEM y me va a dar 30 días más hasta completar 90. En cualquiera sea el caso, no lo va a pasar de esos 90. Pero a mí, además, si se me vencen esos 90 días y quiero mantenerme en Chile de manera regular, puedo pedir una prórroga de turismo. Y la prórroga de turismo también se hace en la gobernación o en el Departamento de Extranjería, en la cual uno pide una prórroga y cuesta $100 y le dan uno por 90 días más. Y por regla general, la definición de turista no da permiso para trabajar. El turista que llega a Chile, por eso tenemos una mala legislación, por eso tenemos una legislación que no se hace cargo de los flujos migratorios, particularmente el flujo migratorio nuevo, comillas, nuevo que se está llevando, que surge por ahí por el año 94 en adelante. Y de ahí en ese contexto, el turista, esta legislación plantea que el turista no puede trabajar, pero lamentablemente el que entra a Chile, si no pidió una visa consular en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que decir que viene de turista cuando no viene de turista. Una persona que quiere venir a trabajar, entra a Chile, entra con la primera prohibición de no poder trabajar. Entonces, ¿qué dice la legislación? Le abre una puerta que igual es compleja y que no es muy conocida, que es una autorización para trabajar como turista. Pero es una autorización que tiene ciertas restricciones. ¿Cuál es la restricción? Primera, tiene un costo de 150% de lo que equivale un arancel de visa sujeta a contrato. Y segundo, dura solamente 30 días y con un empleador en particular. ¿Y eso qué se genera? ¿Por qué pongo el tema del costo? Porque para un colombiano, esa visa, ese permiso, por el costo de la visa sujeta a contrato para los colombianos, está bordeando cerca de los 200.000 pesos. Si usted gana un poco más del mínimo o le van a pagar un poco más del mínimo, no le conviene bajo ningún punto. Pero para la población haitiana cuesta alrededor de 16, 18.000 pesos. Es decir, ahí sí conviene, sí se justifica a lo mejor pedirlo. De hecho, en muchas partes, cuando necesitan trabajadores aquí y ahora y está con el turismo vigente, en muchas partes, de hecho, es muy común que en el Departamento de Extranjería nos llegue el empleador, particularmente un contratista de la construcción, por ejemplo, con varios haitianos a pedir la autorización para trabajar como turista porque tiene un costo menor y al mismo tiempo se puede trabajar desde ese mismo día cuando la gente le entrega esta tarjeta. Se entrega tanto en el Departamento de Extranjería y se entrega en las gobernaciones, pero solamente es para trabajar por 30 días con ese empleador. Se puede prorrogar por otros 30 o otros 30 incluso, mientras yo tenga vigente o tenga un saldo de días como turista, que sean más de 30. Y ahí puedo hacer incluso una prórroga, y cada prórroga se paga, y solamente puede ser con ese empleador, e insisto, solamente permite trabajar por 30 días. ¿No podemos aceptar preguntas? Después me dicen las preguntas. Permisos de residencia. Los permisos de residencia tienen que ver con una serie de, y en el esquema que ahí aparece, son cuando el extranjero ya toma la opción de radicarse en Chile, ya pasa de la categoría turista y quiere pasar a un permiso de residencia. Ahí los permisos de residencia son 3, como les decía en un inicio, temporarios, estudiantes y sujeta a contrato. Son 3 distintas. De hecho, es más, las temporarias, en general, son aquellas que por regla general se marcan y son alrededor de 14 distintas, pero siguen siendo visas temporarias. Y ahí todos tienen que rellenar la solicitud respectiva y cada visa tiene la posibilidad de pedir, particularmente las visas temporarias, cualquiera ella sea, y las visas sujetas a contrato, pueden pedir un permiso para trabajar con visa en trámite, que es distinto al permiso o autorización para trabajar como turista. Este otro permiso es cuando la gente ya ingresó una solicitud de visa, esto lo hace por correo en el Departamento de Extranjería y en las gobernaciones es presencial. El funcionaria rellena ahí la solicitud de visa junto con el extranjero. Y muchas gobernaciones hoy día están entregando esta autorización para trabajar el mismo día o en un plazo máximo de 2 a 3 días.
Por lo cual un extranjero ya ingresando eso podría estar trabajando los 2 o 3 días, entendiendo eso es en las gobernaciones. Lamentablemente hoy día por el flujo, la concentración de la población migrante a lo que atiende el Departamento de Extranjería, estamos con una demora importante porque todo se hace por correo. A diferencia de las gobernaciones, esto se hace por correo, clasificador 8, correo central Santiago, y eso genera que se produce un atochamiento de sobres que llegan, y eso produce que hoy día la demora esté entre 45 y 60 días, y eso claramente marca diferencias, por ejemplo, con una provincia. Si alguien está en la provincia de Maipo, que está a 20 minutos, 30 minutos, ahora hay un tren que se demora 15 minutos, 20 minutos, de Santiago, de Estación Central allá, el que ingrese la documentación allá va a marcar en la medida que tenga domicilio allá, pero están en ese mismo espacio, la puede tener en 2 o 3 días y en la que ingresa por el DEM se va a demorar cerca de 45 a 60 días. Y ahí recién cuando sea ingresada al sistema puede tener esta tarjeta. Se emite la orden de giro en la cual y la notificación respectiva para poder tener este permiso que tiene un costo además asociado que es el 50% del valor de la visa. Y con eso puede ya empezar a trabajar. Ya con eso está en condiciones de empezar a hacer una actividad remunerada. La visa temporaria es importante entender en este primer bloque. Todas las visas pasan por ese nivel de ingreso y las temporarias y la sujeta a contrato, cualquiera de ellas, tiene la posibilidad de pedir un permiso de trabajo. Cuando estamos hablando de las visas residente temporario, es importante destacar el primer bloque. Son alrededor de 14 distintas y tienen 3 motivos fundamentales. Primero, tiene ánimo de radicarse. La persona ya muestra una intención de radicarse en Chile. Segundo, tiene que tener vínculos con la familia o intereses en el país. Y tercero, tiene que ver con que su estadía sea estimada útil o ventajosa, lo cual es muy dañino. Entienden que esto se pensó en un contexto de dictadura, yo ya lo dije, donde todo extranjero es un potencial peligro, por lo cual cuando yo fraseo mi ley está en esa lógica de segregación, que no es muy extraño a lo histórico que Chile ha hecho en el tema de extranjería. En el tema de extranjería, Chile hace rato, desde sus inicios, tiene lógicas de segregación, tiene lógicas de selectividad, y tienen lógicas de blanqueamiento. De hecho, en 1953, la ley de extranjería es la que hablaba de mejorar la raza chilena, la raza biológica de la raza chilena. Estamos hablando post-Segunda Guerra Mundial, después de las vulneraciones tremendas a los derechos humanos que surgieron. En ese contexto, incluso surgen los derechos humanos. En ese momento, Chile estaba hablando de mejorar la raza biológica de la raza chilena. O sea, es además histórico en la cual las élites gobernantes han marcado las lógicas de una mirada más bien selectiva con respecto a la migración. Y desde ahí, la 1975, cuando piensa este tipo de frases, también toma una historia con respecto al tema de extranjería. No es tan sorprendente cuando uno se pone a leer la historia en el tema de las leyes de extranjería en Chile. La residente temporaria, una de las grandes ventajas que tiene cualquier visa temporaria es que al cabo de un año yo ya estoy en condiciones de poder postular a la permanencia definitiva. Y segundo, tengo la posibilidad, aparte de tener la posibilidad de postular a la permanencia definitiva, si no lo hago, puedo pedir una prórroga y esa prórroga me va a permitir estar con esa prórroga de temporaria un año más. Pero al cabo de 2 años, yo sí o sí tengo que pedir una permanencia definitiva. No puedo pedir una tercera. Entonces, es importante y fundamental tener eso claro en la orientación de los extranjeros. No se puede pedir una tercera, la tercera siempre tiene que ser una permanencia definitiva. Y de las visas temporarias tenemos alrededor todas aquellas. Y ahí hay una aclaración que es súper importante. Delante aquí escuché y hablaron de que todos los extranjeros el gran problema es el contrato. Sí, puede ser, pero solamente un porcentaje. Pues tenemos visas temporarias con vínculo con chilenos, tenemos visas temporarias con permanencia definitiva, tenemos visas por tratamiento médico, tenemos visas para embarazadas, tenemos visas para inversionistas, tenemos visas eso habla muy mal de nuestro sistema, porque un poco hemos reaccionado al tema, pero además tenemos, por ejemplo, visas como la Mercosur, que los países de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia no requieren contrato. Entonces, no todos los extranjeros requieren contrato. No todos los extranjeros requieren tener este contrato para poder acceder a una visa temporaria. Y eso es súper importante tenerlo claro. Lamentablemente nos quedamos y los sesgamos justamente con las visas laborales, que sí, son mayoritarias, pero no es la única opción que tiene un extranjero de poder regularizarse. Eso es súper importante de decirlo. Vamos a avanzar primero con la visa Mercosur que yo les quería
recalcar. La visa Mercosur tiene la gran ventaja para los países que ahí aparecen, que se da y se entrega solamente por el hecho de pertenecer al país. Y yo para postular lleno mi solicitud de residencia, fotocopio mi pasaporte y además mi tarjeta única migratoria que me acredita que yo entré regular al país. Con esos 3 requisitos, hoy día a mí me entregan una visa temporaria por 1 año que tengo autorización para trabajar y hacer cualquier actividad lícita en el país. No requiero contrato de esas nacionalidades. De hecho, más, Chile resolvería el tema de extranjería y el tema de las visas si tuviéramos un Mercosur ampliado prácticamente al 80% de nuestra migración. Pero lamentablemente no hay decisiones que tienen que ver más estructuras políticas en decidir y tomar el Mercosur ampliado para poder abordar los otros países. Hoy día estos países que están ahí permiten resolucionar rápido. Se acaba de implementar el sistema policíaco electrónico en gobernaciones. Esta visa, a diferencia de todas las otras visas, esta visa está desconcentrada en cada una de las gobernaciones, de las 53 gobernaciones del país. Con el informe policíaco electrónico significa que ya no se hace en papel, se hace todo en un sistema. La policía está respondiendo en un plazo de 3 a 5 días. Hoy día las visas en regiones Mercosur, la visa, ni siquiera la autorización para trabajar, se están entregando entre 3 a 5 días la visa. Y esto mejoraría gestión en torno a nuestra visa Mercosur. Por eso es tan importante relevarla. Porque si bien tenemos que cambiar la legislación migratoria, ya lo habló Delio y van a hablar seguramente de eso, no me voy a entrar en esa temática que es hablar más de contexto y política migratoria, pero en términos de legislación migratoria incluso podríamos haber solucionado el tema mucho antes teniendo un Mercosur ampliado, pero lamentablemente todavía no lo tenemos. La segunda visa importante de la temporaria por motivos laborales, que es la que se creó de alguna manera para dejar fuera de juego a la sujeta a contrato, porque no la podíamos sacar, permite tener acceso a una visa temporaria para los que no tienen vínculo, los que no son Mercosur, los que no tienen alguna otra condición, a través de un contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo tiene que ser notariado siempre. Tiene que incluir cláusulas, la cláusula de vigencia, la cláusula de remuneraciones, la cláusula de que va a cotizar en el sistema previsional chileno y si tiene un sueldo de 13,5 UTM, la cláusula de impuesto a la renta. Todo lo demás es igual, no hay cláusula de viaje, no se pone cláusula de viaje. Una vez que ese contrato se hace y se presenta, se otorga una visa temporaria por 1 año. Esa visa temporaria por 1 año, cuando el contrato así lo amerita y se hace el análisis respectivo por reglas generales a 1 año, esa persona está en condiciones de poder hacer cualquier actividad lícita. Si al cabo de los 1 mes, 2 meses, ese empleador termina la relación laboral, para el extranjero no pasa nada. El extranjero sigue manteniendo su visa y puede ser contratado al otro día, puede iniciar un emprendimiento, puede empezar a irse de sus puestos internos y generar un tema de un negocio. La visa sigue siendo temporaria. Tiene un apellido por motivos laborales, la que le dio origen a la visa. Pero ojo, no hay que olvidar que esa visa temporaria permite desarrollar cualquier actividad lícita en el país, le permite estudiar a la persona y no acaba la visa cuando se acaba la condición o el contrato de trabajo que le dio origen. Por eso es tan importante y por eso es tan relevante, ha significado, por eso hemos tenido un aumento importante de las permanencias definitivas. Antiguamente el flujo de permanencia definitiva era muy bajo porque la gente la única manera que tenía era la sujeta a contrato y como partía de cero no lo podía hacer. Hoy día la gente que ha conseguido un trabajo medianamente estable, al cabo de 1 año ya está en condición y postulando una permanencia definitiva, lo cual tiende a resolver el tema. No el fondo, no estructural, pero sí logra cambiar algunos procesos que son sumamente relevantes. El contrato, como les decía ahí, tiene que tener esas cláusulas, ya las nombré, y al momento de las visas temporarias, al ser estampadas en el pasaporte, tienen ese sello. Y aquí una diferencia que es fundamental para los que van a contratar extranjeros y los que quieren contratar a personas migrantes. Las personas migrantes cuando postulan a una visa pueden incluir a los dependientes. ¿Quiénes son los dependientes? Hijos, padres o cónyuges. Si lo incluye, le van a dar una visa a ellos, una visa de residencia, pero todos los que van como en esta lógica de dependientes y aparece así estampado en el pasaporte, esa visa dependiente no da autorización para trabajar. Y es un tema sumamente importante al momento de contratar a un extranjero. Si ustedes lo revisan en su pasaporte, debería aparecer, en la cédula de identidad no aparece.
Y los extranjeros muchas veces no lo saben. Lamentablemente no saben que una visa dependiente les niega la posibilidad de trabajar. Sí lo pueden cambiar, puede ser un cambio de visación en algún momento y pueden pasar de tener esa visa dependiente a una visa titular. Eso lo pueden hacer en cualquier momento si así lo ameritan y así se encuentran un trabajo y lo quieren cambiar. Una visa de estudiante, no me voy a encerrar mucho en esto, entendiendo que es un contexto laboral, pero la visa de estudiante por regla general tampoco da permiso para trabajar, pero sí puede pedir un permiso para trabajar si así lo estima. Hay para becarios, no becarios y estudiantes de programa de intercambio, y además hay una variante de una visa temporaria, perdón, de una visa de estudiante para menores de edad, para niños y niñas y adolescentes, que permite regularizar a los niños hoy día de manera rápida y expedita, entendiendo que los padres no han podido regularizar por algún motivo, igual pueden postular una visa de estudiantes para poder estar regular. De hecho, hoy día en Chile no hay ni un motivo para que un niño o niña se encuentre de manera irregular. Existen todas las posibilidades de poder hacerlo. Hay que hacer un trabajo de gestión, pero se puede hacer. Yo de lo que decía, no permite trabajar y básicamente la visa de estudiante se puede entregar hasta un máximo de 2 años prorrogable hasta que duren los estudios. La primera visa se apaga, solo la primera, y todas las prórrogas de visa de estudiante son gratuitas, ¿ya? Para que la gente pueda cursar sus estudios. ¿Cuándo puede postular la visa de estudiante una permanencia definitiva? Acreditando 2 años de visa de estudiante más el término de los estudios. Y eso permite que el gente que sea un magíster, un doctorado, lo mismo, y la gente que está estudiando en la enseñanza media, esto es súper importante. Si un joven está con 16 años o 15 años, entró a estudiar, obtuvo una visa de estudiante, tuvo 2 años visa de estudiante y después tiene su licenciatura de cuarto medio, ya está en condiciones de poder postular una permanencia definitiva. La visa sujeta a contrato no me voy a centrar mucho ahí porque básicamente después lo vamos a trabajar para hacer un parangón y una diferencia, pero acá básicamente lo que necesitas es un contrato de trabajo para acceder a una visa que además queda amarrada a la visa. Es decir, el contrato se da por ese empleador, solo con ese empleador y no puede hacer ninguna actividad más y quedas sujeto tu visa a que ese contrato esté vigente. Si el contrato no está vigente, tú pierdes tu calidad migratoria. Y además, para postular una permanencia definitiva requieres tener 2 años de visa sujeta a contrato con continuidad laboral que permita hacer. ¿Qué pasaba mucho tiempo? La gente tenía 1 año de trabajo, 1 año y medio, y era despedida o renunciaba y partía de cero, porque tenía solamente 30 días para poder tener otro empleador y darle continuidad a esa visa. De caso contrario no lo podía hacer, y eso obviamente mermaba. Hoy día prácticamente las visas sujetas a contrato que transmite el Departamento de Extranjería a nivel nacional no alcanzan ni siquiera el 2% y que lo ocupan particularmente ejecutivos de alta empresa o técnicos altamente calificados que incluso vienen con la visa lista del país de origen. Ahí está la sujeta a contrato y lo mismo, acá también puede pedir una autorización de trabajar mientras la visa está en trámite. No voy a entrar en esos detalles, solamente este detalle del tiempo que tienen para poder cambiar, de 30 días de la sujeta a contrato. Y como pueden ver, se estampa la visa sujeta a contrato y se estampa con el nombre del empleador. Y ahí queda sujeto que está dependiendo de ese empleador. Permanencia definitiva. La permanencia definitiva es la última etapa de una persona pueda llegar en su proyecto migratorio. Básicamente, requisito fundamental y excluyente, no pasar más de 180 días continuos o separados en el territorio nacional en el último año de visación. Por eso se pide un informe de viaje que lo entrega la PDI. Teniendo ese requisito, se ingresa. La solicitud de permanencia definitiva está en relación a la visa anterior que yo tenía. Si yo tenía una visa temporaria, tengo que demostrar que tengo contrato vigente o que estaba haciendo una inversión a través de los IVA respectivos, si estoy prestando servicios de algún tipo, las boletas de horario respectivas, si soy carga de una persona, estoy como dependiente, mostrar que esa persona está todavía me tiene como dependiente en ese contexto, y así va a depender de la visa anterior que yo tenga, puedo postular a la permanencia definitiva. Plazos básicos. La temporaria, al cabo de 1 año ya estoy en condiciones, al cabo de los 2 años es obligatorio. La sujeta a contrato requiere tener al menos 2 años, como yo les decía recién, para poder postular, y la visa de estudiante 2 años más el término de los estudios. La visa temporaria, y aquí viene un tema importante. Cuando yo la visa permanencia definitiva, la residencia con permanencia definitiva, al momento que yo la postulo,
y al momento que a mí me notifican que fue aceptada, me entregan una notificación que justamente dice que en ese contexto esa permanencia definitiva me mantiene regular en el país y al mismo tiempo puedo hacer lo mismo que hacía con mi visa anterior. Por lo cual, si una persona está tramitando su permanencia definitiva, puede ser contratada sin mayores inconvenientes. Y tiene esa notificación que se lo garantiza y se lo entrega. Y además, si en ese contexto está trabajando, está siendo incorporado o está trabajando y se le venció la visa, pero está postulando una permanencia, no debería tener problemas para seguir trabajando, puesto que está validado por su visa anterior. Y en esa notificación es lo que yo les decía, les permite seguir desarrollando cualquier actividad lícita permitida por su visa de residencia anterior, como también salir y entrar del territorio nacional como residente. Y cuando se entrega, a diferencia de los otros permisos de residencia, la visa de estudiante, la sujeta a contrato o cualquiera de las temporarias, se entrega, no se estampa en el pasaporte, se entrega una tarjeta, que es el certificado de permanencia definitiva. Y con esto, cuando se entrega, la persona tiene que ir a la PDI a registrarla y de ahí va al registro civil. Obtiene la cédula que se le va a entregar por 5 años. Y después solamente tiene que renovar la cédula cada 5 años. Si no se le pierde esa tarjeta, o esa tarjeta, yo la estoy mirando allá, esa tarjeta no tendría para qué ir al Departamento de Extranjería ni a la Gobernación de ningún tipo, ni a consultar ni nada. Si se le pierde, tiene que acercarse a pedir un duplicado, pero si la tiene vigente, la tiene cuidada, digamos, y la tiene bien guardada, no se la robaron, no la extravió, no tiene para qué volver a hacer un trámite, simplemente ir a la PDI para el certificado de vigencia y después al registro civil. Dato importante, las permanencias definitivas es el único trámite que está concentrado a nivel nacional, es decir, las gobernaciones funcionan como orientadores en este proceso, pero todo se manda por correo a nivel nacional. Las permanencias definitivas tienen ese proceso. Gran problema de la permanencia definitiva, su tramitación es bastante larga, dura de 6 a 7 meses hoy día en promedio lo que estamos entregando, y eso es cuando a la gente no se le piden más antecedentes. Cuando se las piden más antecedentes puede demorar 8 a 9 meses fácilmente. Y básicamente hasta ahí quería llegar con esta primera parte. Lo que acabo de hacer no lo había hecho nunca. Hablar en 25 minutos un taller que dura, como les decía, aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. Entonces, vamos a hacer un pequeño break, que va a ser un anuncio, Polín, y después retomo la segunda parte para que sigamos hablando con algunos tips de la contratación de extranjeros. Así que, Polín. Muchas gracias, Carlos, por esta charla instructiva que nos ha realizado. Quisiera darles unas informaciones muy importantes. Recordarles que estas son charlas grabadas y transmitidas vía streaming. Por eso mismo, las consultas que ustedes tengan, hemos decidido dar un tiempo de 10 minutos al final del segundo bloque de don Carlos para que puedan consultarle todo lo que ustedes quieran. Pero al final del segundo bloque, cuando ya la grabación haya finalizado. Ahora, después de ver todo este tema de la regularización de los papeles, los invito a poner mucha atención acerca de los tips de contratación de extranjeros que nos va a dar nuestro querido amigo que nos acompaña, don Carles Baeza. Bien, gracias, Polín. Se escucha, sí. Bien, vamos con el segundo tips con respecto al tema de... Qué curioso, esto salí en tren, raro, pero bueno. El tema de la contratación de extranjeros. Aquí voy a tomar un poquito más tiempo porque es menos láminas primero y poder explicar algunas cosas que en el primer bloque claramente no me quedó tiempo para hacer, pero es importante tomar en cuenta. Puntos aclaratorios. En Chile, para solicitar una visa que requiere un contrato de trabajo, ojo, que requiere un contrato de trabajo. ¿Cuáles requieren contrato de trabajo? O sea, las visas sujetas a contrato y la visa temporaria por motivos laborales. Yo todas las visas temporarias que les hablaba hace un rato, hay que agregar las visas profesionales, las visas técnicos. Esas no necesitan contrato, basta una promesa, porque el que le da origen a esas visas temporarias es el título apostillado legalizado, no es el contrato. O la promesa es secundaria. Importa, sí, porque se entiende que hay una empresa interesada en contar con los servicios de ese profesional. Pero no es excluyente, a diferencia de estas dos, que es la sujeta a contrato y la visa motivos laborales. De hecho,
Básicamente ustedes deberían hoy día estar pensando en la visa por motivos laborales. La sujeta a contrato para ustedes no tiene ningún sentido hoy día pedir ni para ustedes ni para el trabajador extranjero o extranjera. No lo requiere. Entonces, ¿qué requiere? Siempre contar, cuando necesita contar con un contrato solamente en esas visas, se requiere tener un contrato y ese contrato tiene que estar siempre notariado, siempre. Y de hecho, lamentablemente, los rechazos de solicitudes de visa porque no se acoge a trámite, muchas veces porque los sobres vienen con los contratos no notariados. Entonces es importante tenerlo presente al momento de poder asesorar o contratar. Siempre ese contrato tiene que ser notariado. Yo ayer estuve en una charla con la Dirección del Trabajo, estamos trabajando, lo hablaba Delio. Hoy día eso no pasa, hoy día estamos en un trabajo en conjunto con el Ministerio del Trabajo, haciendo estratégicamente, poniéndonos de acuerdo. Suena curioso del tiempo que ha pasado que recién nos estemos poniendo de acuerdo. El Estado, y donde yo trabajo desde el Estado, es complejo enterarse. Yo vengo del mundo de la sociedad civil, entonces llegar al Estado y darse cuenta que por mucho tiempo nunca se habían dialogado dos digamos, instituciones que requieren estar trabajando así entrelazados es curioso, pero ya lo estamos haciendo. Ayer estuve en una jornada capacitando este mismo taller que tiene ejercicios prácticos y un montón de cosas, 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde. En la mañana asistentes laborales y en la tarde fiscalizadores. ¿Por qué se los cuento? Porque hablábamos de esto, hablábamos del contrato y lo que decíamos, ellos rigen de la legislación laboral, que es igual para todos en ese contexto, para todos y para todas, pero para los que son la ley de extranjería, tiene que ver justamente con esta definición del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, es el quien autoriza la residencia y si puede o no trabajar alguien extranjero en Chile. Entonces es curioso porque son dos momentos que se topan y hablábamos justamente de unos acuerdos. En términos generales, que nosotros pidamos el contrato notariado es una exigencia del Departamento de Extranjería, de la ley de extranjería y no de la ley laboral, y eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso se exige ante esta entidad, porque así quedó en la ley cuando se pensó esta legislación migratoria. El contrato de trabajo no cuenta con visa de residencia, puede realizarse, y ahí un tema importante, con pasaporte. Cuando el extranjero está en su primera parte y está con una visa turista, el contrato se hace con el pasaporte. De hecho, en derecho administrativo, aprovechando que estamos en la Facultad de Derecho, básicamente lo que se garantiza es que es el pasaporte, el documento de identidad válido para un extranjero. También su DNI a través del acuerdo Mercosur. Pero es básicamente el pasaporte, por lo cual con el pasaporte puede firmar un contrato para poder optar a cualquiera de estas dos instancias, los motivos laborales o la visa sujeta a contrato. Entonces puede hacerlo con pasaporte. Además, y aquí viene una diferencia que yo lo toqué hace un rato, pero de manera más suave, más liviana. La visa por motivos laborales requiere la cláusula de vigencia. ¿Cuál es la cláusula de vigencia? La cláusula de vigencia es la que permite que ese contrato va a ser válido al momento que la persona tenga la autorización de trabajar con visa en trámite o tenga la respectiva visa. Durante ese periodo, durante ese espacio, la persona puede trabajar. Ahí recién puede trabajar. Antes no puede porque la visa justamente de vigencia lo amarra y de alguna manera, lo hablábamos ayer con la gente del trabajo, incluso esta cláusula protege muchas veces, y lamentablemente lo digo, al empleador en el sentido de que no garantiza muchas cosas porque hay muchas malas prácticas también. Y malas prácticas quieren decir, no te preocupes, trabaja conmigo mientras tanto llega tu permiso de trabajo con visa en trámite o tu visa. Pero el momento que la persona le pone una queja, le dice, mire, la cláusula de vigencia, yo no tengo nada que ver. Distinto es cuando son fiscalizados. Porque cuando son fiscalizados se ve y se instruye que esa persona tenía una relación laboral por la cual se le obliga a pagar la remuneración y pagar todo lo que corresponde, eso por la ley del trabajo. No obstante, igual va a ser multado ese extranjero y ese empresario por la ley de extranjería porque estaban trabajando sin autorización. Entonces, hoy día la cláusula de vigencia tiene ese fin, que de alguna manera da ese chance. Segundo, la visa de remuneración, nosotros sí exigimos, y eso es una exigencia sumamente importante, que los contratos de trabajo que se presentan tienen que estar siempre por el sueldo mínimo. No pueden ser menor a eso, nunca. Va a ser motivo de rechazo de la solicitud. No obstante, el tiempo no, y eso es un gran mito que anda dando vuelta.
La ley de extranjería no exige un tiempo de contrato, en ninguna parte. Lo que pasa es que si yo presento un contrato de 3 meses o de 6 meses, lo más probable es que el analista, la ley le permite decir, este contrato no es por más tiempo, por lo cual yo puedo acortar la visa temporaria y se la puedo entregar por 6 o 8 meses y no al año. Ese es el gran tema. Por eso la recomendación es que los contratos sean al menos a 1 año o contrato indefinido, y perderle el miedo al contrato indefinido. En definitiva, y esto lo he hablado con muchos empresarios, con muchos encuentros regionales que me ha tocado ir con las empresas, el miedo al contrato indefinido. El contrato indefinido en estricto rigor es el que menos te amarra muchas cosas. Das el mes de aviso y punto, no se complican más que eso, pero muchas veces el contrato por faena, el contrato por otros temas, yo lo hablaba con la gente, son contratos que incluso entorpecen más. No obstante, ese contrato puede incluir que va a tener 3 meses de prueba, va a ser aceptado igual porque cumple, o el tiempo de prueba, porque corresponde a la legislación laboral chilena. No hay nada que se contraponga ante eso, sumamente importante. Lo que sí tiene que ver con el tema de los plazos, por eso se recomienda que sea más, para que el criterio con el momento del analista sea entregar la visa 1 año y no menos. Porque si no, va a pasar que por criterio interno del departamento, que son el reglamento de extranjería, dice, vamos a entregar por menos tiempo esa visa. Entonces, más bien es una recomendación importante de tener en cuenta al momento de los contratos. La cláusula del régimen previsional, que va a cotizar en el sistema previsional chileno, los profesionales recuperan los fondos, no así los que no son profesionales. Los no profesionales, lamentablemente, depende de cada país y los acuerdos que haya bilaterales para poder recuperar los fondos de pensiones al momento que ellos tengan la intención de retornar a su país. Los profesionales sí la pueden recuperar. Consideraciones a incorporar personal extranjero. Si está sin trámite todavía, es decir, está partiendo de cero, está en una primera parte, está con visa turista vigente, la persona puede solicitar un permiso de trabajo por 30 días. Yo le di esa opción. Hay gente que lo ocupa, sobre todo acá en Santiago es muy necesaria, en regiones no es necesaria. ¿Por qué? Porque para eso mejor tienen autorización para trabajar con visa de trabajo, con autorización, con permiso con visa de trabajo. Es mucho más factible aquello. ¿Por qué? Porque ¿qué permite la visa? De alguna manera, esa autorización, ponerse a trabajar en el corto plazo, y como en la gobernación la atención es directa, la tiene el mismo día o 3 días, ¿para qué va a pagar un permiso de 30 días para trabajar como turista? No tiene sentido. Pero aquí en Santiago sí se puede usar, como se demora entre 45 y 60 días que ingresa al sistema, a lo mejor gano tiempo pagando esa autorización para trabajar como turista. Solicitud de residencia presentada mediante correo con opción a permiso de trabajo, y ahí siempre lo que yo les decía, la persona cuando presenta la solicitud, tanto en la gobernación o en el Departamento de Extranjería Central, debe tener, de alguna manera, si quiere, la opción de postular, de hacer esta opción de pedir un permiso de trabajo con visa en trámite. Pero es más, un dato que tampoco se conoce. Si el extranjero, porque se le olvidó, porque no le informaron, que podía pedir esa autorización de trabajo con visa en trámite, cuando le aparece en el sistema podría acercarse al Departamento de Extranjería y pedir una autorización con visa en trámite. Lo puede hacer y se hace. O en la gobernación, incluso el momento que está postulando y después se le fue, y mientras la tramitan también podría preguntar y tener esta opción. Es una opción, hay gente que no la requiere. Por ejemplo, una persona que está hoy día optando una visa temporaria Mercosur, como les dije delante, ¿para qué va a pedir una autorización para trabajar como si hoy día las visas están demorando nada en las gobernaciones, las visas Mercosur? Pide la visa nomás, no pide la opción porque va a tener que pagar un monto de dinero adicional. No tiene sentido. Entonces tiene que ver con cada caso, con cada análisis, pero es importante tener en cuenta y mirar cómo se da esto. La solicitud de residencia mediante correo sin marcar, bueno, lo que le decía la opción. Con trámite, cuando la visa está otorgada, cuando una persona está con visa temporaria vigente, de manera titular, no se olviden de esa triada, visa temporaria titular, está en condiciones de poder ser contratado en las mismas condiciones que la población nacional. No requiere presentar. Es decir, esa persona trabajó 2 meses, 3 meses, se terminó la relación laboral y está buscando trabajo. Se acerca a la municipalidad, se acerca a la empresa y usted ve y es titular, visa temporaria, puede ser contratado ese mismo día. Ese contrato no tiene que mandarlo a extranjería. Ese contrato es entre usted, entre el trabajador y el empleador. Punto. Ahí se acaba. Para nosotros como Departamento de Extranjería o para la ley de extranjería, esa persona ya está con autorización de estar en Chile y trabajar en Chile.
Por lo cual ahora solamente entra en ese vínculo. Y constantemente se tiene que entender que esa persona está en condiciones. Pero ojo, no recuerden esta triada: visa temporaria, vigente, titular. Si es dependiente no lo puede hacer. Si usted es un extranjero que va a buscar trabajo, usted le pide que le muestre o chequee en el pasaporte como modo de chequear la información, no está vulnerando ningún derecho, no está pasando a llevar nada, simplemente tiene que ver con información. Buscar y saber si es dependiente justamente para saber que esté todo en regla. Y con eso, si es titular, no hay ningún problema. Recuerden, si es dependiente no lo puede hacer. Sí puede optar al cambio, sí puede, señor, sabe que yo lo necesito. Usted es muy buena, muy bueno, lo requiero para trabajar. ¿Por qué no solicita un cambio de calidad? Le hago un contrato, baja la solicitud de la página de extranjería, se acerca y la cambia. Y a lo mejor en un corto plazo ya va a poder incorporarse a trabajar con nosotros. Estrategia pensando en la falta de capital humano que están necesitando las empresas en todo ámbito de cosas. Y eso lo sabemos que es así. Y yo cada vez que voy a los encuentros, cada vez que viajo en distintas partes de distintas regiones a dar este tipo de charlas, me encuentro con lo mismo, con una alta demanda. Y ojo, no una demanda baja. El otro día, y esto como anécdota, me tocó hacer una charla en Isla de Maipo. En Isla de Maipo hay como 6 viñas distintas. Yo pensé que me iban a regalar un vino, ¿no? Era un galardón, pensé que era un vinito. Y cuando fui a las viñas, ellos me decían, estamos con una escasez de mano de obra grave. Y me mostraban cuánto era el sueldo mínimo que estaban pagando. ¿Saben cuánto ganaba? El que menos ganaba en esas vitivinícolas era alrededor de 550.000 pesos, el que menos ganaba. Y el promedio eran cerca de 800.000 pesos, muy por sobre el promedio nacional, cuando la encuesta de la Fundación nos dice que prácticamente el 50 o 60% de este país gana menos de 300.000 pesos. Entonces, ¿y por qué? Por diferentes motivos que hoy día no voy a tener tiempo de explayar de por qué no están llegando a esa mano de obra que requieren. Disculpen que digan el concepto mano de obra, es cómo se dialoga ahí. Estamos hablando de personas, de seres humanos que tienen cultura, que tienen una historia, que tienen familia, que tienen todo lo que es un ser humano. Use el concepto solamente para entender el contexto. ¿Se entiende, no? Que no estoy hablando desde esa línea. Entonces, importante al momento de saber. Cuando el extranjero comienza a trabajar, ¿en qué momento? Cuando está con, primero, voy a hacer una aclaración. Cuando yo pido el permiso para trabajar como turista, solamente como turista, esa cotización, el contrato dice que va a ser cancelada en el país de origen, no va a ser cancelada acá. Entonces usted paga el monto completo. Pero cuando una persona pide una autorización para trabajar con visa en trámite y su visa todavía va a seguir un proceso y usted está solamente con la autorización, en ese minuto el extranjero debe acercarse, estoy hablando de la primera fase, cuando el extranjero está recién incorporándose a trabajar al mercado chileno, debe acercarse a la AFP Plan Vital, que tiene un formulario especial y le dan un RUT provisorio que les permite, a ese momento, ese RUT provisorio, poder tener el RUT para que la persona le empiece a cotizar. Después va a FONASA o a la ISAPRE y también le abren un RUT provisorio que les permite poner el dinero para que sea puesto. Son RUT distintos, lamentablemente todavía no logramos ponernos de acuerdo para que sea el mismo RUT. Y después les voy a contar un problema que se está presentando justamente por eso, para la gente que pertenece a las comunidades migrantes como nuestra amiga Tatiana, para que lo tengan en mente, algo que ayer es un tema que hay que levantar. Justamente a través de esto, de los pagos de cotizaciones, hoy día el AFC, el que paga el seguro de cesantía, está poniendo problemas a algunos extranjeros porque dice que no puede constatar que el RUT provisorio donde se pagaron las cotizaciones es la misma persona que después cuando ya tiene el RUT la cambió y le están poniendo trabas. Eso es una vulneración de los derechos laborales graves. Y están pidiendo constatar que sea la misma persona, es decir, no han entendido nada, que la persona es la misma, que tiene un RUT provisorio, porque el proceso, la ley migratoria en Chile tiene estas dificultades que hacen que este proceso se lleve a cabo. Y no le están reconociendo, porque creo que tiene que tener algo de 6 meses como mínimo. Entonces hay gente que tiene 3 meses con un RUT provisorio y recién tiene 4 meses con el RUT nuevo. Entonces la AFC está poniendo algunos problemas. No sé si es un tema generalizado, pero algo que ayer me pesquisó la Inspección del Trabajo. Entonces es un tema que hay que tener en cuenta y empezar a dar cuenta dónde están los nudos críticos que se pueden presentar vulnerando los derechos laborales de todas las personas y en este sentido no tiene que ser ajeno a la población migrante bajo ningún punto de vista.
Después de inscribirse en FONASA, bueno, un poco el mismo proceso, ya cuando ya tienen el RUT definitivo, deben acercar para que esa plantilla electrónica en la cual se están cotizando tenga el RUT ya que le da el registro civil cuando ya tiene la visa respectiva. Y aquí viene un elemento importante. El tema cuando ya persona posee la permanencia definitiva, ya lo dije delante, pero es importante tenerlo en cuenta, ya está en condiciones de ser contratada, al igual que con las visas temporarias, en las mismas condiciones que la población nacional. Ya en ese contexto no se debería pedir ningún requisito más. Esa persona está vigente, además, como les digo, las visas, la permanencia definitiva dura 5 años cada vez que se renueva la cédula de identidad, está y no debería tener ningún inconveniente. Sí, un tema importante con la permanencia definitiva. La permanencia definitiva se puede perder. ¿Cómo la puedo perder la permanencia definitiva? Primero, si cometí un delito grave con pena en la cárcel, lo que se hace es que se revoca la permanencia definitiva y esa persona puede ser expulsada. La otra manera en la cual se puede perder la permanencia definitiva es cuando la persona viaja, se va a su país de origen o a un tercer país y durante el año que está fuera, en ese proceso, no se acercó nunca a renovar al consulado chileno a manifestar la intención de mantener la permanencia definitiva. Si no lo hace, va a volver a entrar a Chile, pero va a entrar como turista y va a partir de cero de nuevo. Y eso es un dato que siempre tienen que tener en cuenta la gente que está con permanencia definitiva. ¿Cuántas veces lo pueden hacer afuera? 2 veces. O sea, cuando salen, 1, 2 veces más pueden tener esa instancia para mantener su permanencia definitiva. Porque cuando la mantienen, entran como residentes y de alguna manera no tienen que hacer trámites migratorios. Se mantiene la residencia. Entonces, para ir cerrando algunos elementos importantes. El pago de remuneraciones siempre es un gran tema. Yo ayer consultaba y todo el trabajo que estamos haciendo si son lícitas o no las formas en las cuales los empleadores hoy día se la están ingeniando. La primera y la más lógica es el pago por efectivo, obvio, pero ustedes saben todo el riesgo que significa una práctica que por mucho tiempo se dejó de hacer porque significaba andar con mucho dinero, era muy tentador para la gente, no solamente para la empresa misma, sino también pues, muchas veces para los trabajadores que andaban con dinero en efectivo. ¿Esa es una opción hoy día? Sí, es una opción que se ocupa. Particularmente en pymes, en empresas más pequeñas, no es tan complejo. Pero en empresas más grandes que requieren hacer el trámite, lo que se está usando, y ustedes, la gente que es de empresa me podrá corregir cuando tengamos un espacio para preguntas, al menos la inspección ayer con fiscalizadores de todo el país me decían que otra modalidad que se ocupa mucho es el cheque, pero el cheque viene sin el nombre obviamente de la persona, con consentimiento de la persona, que cumple la legalidad laboral porque está el monto de dinero y esa persona le pide a un tercero que sea de confianza que le cobre ese cheque para obtener ese dinero. Y me contaban también que bancos como el Banco de Chile está generando una especie de RUT provisorio, también de tarjeta provisoria para que sean depositados los sueldos. Habría que chequear qué tan cierto es eso, en términos no porque no diga que la gente está mintiendo, sino qué tan fácil es acceder a ese tipo de cosas. Pero al menos son dos los que más se usan, el efectivo y el cheque, obviamente que permite que otra persona lo cobre y así no andan con el efectivo, digamos, en el lugar en donde se pagan las remuneraciones. Y dentro del código laboral o del tema laboral es bastante legítimo, al menos lo que me decía ayer los expertos, sobre todo estaba la gente de dictámenes de la Dirección del Trabajo y hablábamos que no están vulnerando ningún tipo de derecho en torno a eso. Pero sí tiende a dificultar, pero entender que es un periodo corto en la primera fase, 2, 3 meses a lo mejor, pero si se logra establecer la experiencia que ha recopilado la OIT a través de un estudio que acaba de sacar, los estudios de Carolina Stefoni hace 2, 3 años atrás con respecto al mundo del trabajo, lo único que nos hablan es que la población migrante es un tremendo aporte en todo sentido. Hay una valoración muy positiva a la población migrante en su trabajo, en los diferentes sectores, porque a veces por deformación profesional o por un montón de cosas uno se va a los más vulnerables y a los que tienen a lo mejor alguna complicación, pero no olvidemos que prácticamente el 35% de nuestra población migrante, según la CACEN 2015, se encuentra en los sectores más altos de este país, tanto como inversionistas o profesionales altamente cualificados. Y esos, en general, en todos los segmentos, tienen una muy positiva valoración. Chile tiene el desafío. De hecho, las universidades, hace poco me tocó trabajar con la Universidad Católica,
con su equipo de contratación para ver cómo están contratando cada vez más profesionales extranjeros, porque en Chile no encuentran la calificación en términos de preparación para poder hacer clases o especializaciones, y cómo ellos van a ampliar, ya lo están haciendo a otros rubros, particularmente relacionados con las ciencias más duras, ¿no? Y en ese contexto, Chile hoy día, lo que uno puede marcar, y para ir cerrando esta parte con respecto al tema de la contratación de extranjeros, en todo ámbito, la evidencia mundial nos muestra hoy día de los países de la OCDE que tienen cerca de un 13% de población migrante versus el 2,7% que tiene la población nacional, hablan de claramente que son países que han desarrollado y han sostenido su desarrollo gracias a la población migrante. Chile, si no es capaz de entender esto como país y saber que la migración es un tremendo aporte en todo sentido, va a poder de alguna manera desaprovechar una oportunidad tremenda. Hoy día, quien sostiene las pensiones en Europa, por poner un ejemplo, es la población migrante. Chile, si quiere sostener un sistema mixto y quiere cambiar el sistema que tenemos, deberíamos pensar quién va a pagar eso. Hoy día, con la población con una tasa regresiva de nacimiento, la pirámide se ha invertido, se entiende que para el 2030 1 de cada 5 chilenos va a ser adulto mayor. La población migrante es fundamental para sostener un nivel, todo lo bueno que genera, pero un nivel de desarrollo. De hecho, este economista Hoffman, que hablaba el otro día y decía, y con esto voy a cerrar, ¿por qué Chile no crece? Y decía, Chile no crece porque está lleno de chilenos. Provocadora frase. Pero él decía, no se explica que Chile, con el boom económico que haya tenido en el año 95, 96, 97, cuando tenía el boom económico, cuando Chile era el jaguar de Latinoamérica, todas estas cosas, no haya tenido el boom de gente. No haya tenido el crecimiento. No se entiende cómo Chile no tuvo mayor migración con un crecimiento a ese nivel. Y él dice, la xenofobia tiene un costo y es peor cuando no nos damos cuenta que la tenemos. Entonces es importante revisar. Generalmente cuando uno va, hay experiencias negativas, siempre uno encuentra un público que es más hostil a la población migrante. Y una población que a veces pone algunas resistencias. Pero cada vez me encuentro, yo llevo harto años en este tema, son menos, pero a veces mucho más duros, eso sí. Pero cuando uno ya se pone a hablar de la experiencia en el tema migratorio, lo uno que se da cuenta, básicamente, es que es un tremendo aporte en todo nivel. El otro día me decía como anécdota, una señora que es muy promigrante, una funcionaria pública, no voy a decir su nombre obviamente, para no arriesgarla, tiene problemas con sus vecinos del piso de arriba, son colombianos. Entonces ella con mucho dolor me decía, yo tengo que reclamar porque me meten bulla y no puedo dormir. Pero ella me decía algo que es súper importante, no tiene que ver con que son colombianos, tiene que ver con que meten bulla. Si son chilenos metiendo bulla, voy a hacer el mismo reclamo, porque no puedo dormir, porque meten bulla a una hora que el día de semana los que trabajamos, 11:30, 12 de la noche, ya uno quisiera estar durmiendo, digamos. Saben la gente que vive en departamentos que eso es complicado. Pero me decían, no es porque sean colombianos, es porque meten bulla. Y dice que ella hablando con ellos, en un momento el colombiano, el hombre, le dice, a usted me está discriminando. Y ella le dolió mucho porque conociéndola con el tiempo que la conozco, jamás haría algo así. Y decía no, y lo discutía y se lo planteó y le dijo no. Y ella le dice eso, no le estoy reclamando porque usted o su familia sean colombianos, le estoy reclamando porque meten bulla. Y la persona entendió y cambió el discurso. Y entendió, pucha, es que no me... Y conversaron y se acabó el problema. Se conversa, acercamiento, pero ¿qué es más fácil? Criticar, tirar la piedra, hacer la estigmatización de esa persona en vez de acercarse a conversar y hablar. Estos temas se pueden arreglar, se pueden conversar, pero es más fácil a veces tomar la postura más dura. Entonces, como resumen y para ir cerrando esta parte, la migración por todas partes es un tremendo aporte, es un tremendo aporte en todo sentido. Y en este contexto yo lo invito a informarse cada vez más. Para eso está la página de extranjería. Hoy día la página de extranjería está con un link al medio de la página, está todo en creol, todo. Estamos haciendo cursos de creol a nuestros funcionarios, que era una necesidad hace rato. Ya habíamos incorporado personal haitiano a nuestras plantas, pero además ahora tenemos cursos para todos los funcionarios, para entender ciertos contextos. Porque hay gente que me dice, los haitianos deberían aprender español. Sí, deberían aprender español, claro, para tener un proceso de inclusión mejor. Claro que sí, claro que sí.
pero también tenemos que nosotros hablar su idioma, sobre todo para dar una buena acogida. Ambas cosas no son excluyentes, no son excluyentes, van de la mano. Van de la mano y van juntas para poder justamente trabajar estos temas. La página de extranjería aparece todo y además hoy día, como les digo, está todo en creol. No es la mejor página del mundo, no es la más amable, pero está todo. O sea, todos los requisitos están ahí. Usted los baja y los descarga. Hay una lama de consulta en línea y pronto vamos a tener mejoras también en la página web. Estamos trabajando en eso, entendiendo que es necesario justamente avanzar en esa línea. Ahí está la página web, ahí está la consulta en línea, está una serie de elementos que permiten hoy día estar trabajando para poder hacer una buena gestión migratoria. Por último, el DEM, el Departamento de Extranjería e Migración, está empeñado en poder llegar con información fidedigna a las empresas. Hay muchas instituciones que dan charlas de gestión migratoria, hay mucha gente que hace charlas de visas, pero aquí es distinto que lo haga el departamento que otorga, porque les va a decir dónde están los puntos críticos. Y eso lo digo con toda la convicción, no digo que las otras charlas no sirvan, digo que también son complementarias, ayudan, permiten, pero el Departamento de Extranjería, ahí está mi correo. Yo siempre lo coloco en todas mis presentaciones, transparentemente soy funcionario público, ahí está. Me quieren escribir, quieren solicitar alguna consulta, no puedo entregar información de extranjeros, chiquillos, por favor entiendan que hay temas de privacidad que no puedo hacer por probidad, pero sí consultas generales, sí solicitudes de capacitación, charlas, trabajo en conjunto, material que se pueda generar, están las puertas abiertas para poder generar este trabajo. Así que muchas gracias por tener la paciencia y haber sido parte de este experimento de poner todo esto en tan corto tiempo. Así que muchas gracias. Agradecemos a nuestro querido charlista Carlos Baeza, que nos ha instruido en este tema. Y ahora queremos abrir un espacio de unos 10 minutos donde todos ustedes van a poder plantearles sus consultas, que al inicio de la primera charla vimos que varios ya querían hacer. Ahora está el espacio. Los dejo con Carlos para que puedan realizar todas sus consultas de manera ordenada, precisa y concisa, porque el tiempo es acotado. Adelante. Mi estimado. Tiene un micrófono, sería buenísimo. Okay. Buenos días, Julián Buen día. Flores de la Organización de Profesionales Colombianos en Chile. Una consulta frente al tema un poco más interno de extranjería. ¿Hay alguna meta de eficiencia institucional para reducir los tiempos de la entrega de visas? Sí. Lo hablo, por ejemplo, en el caso personal. Se me demoró 6 meses la renovación. Sí. O sea, me tocó esperar 6 meses el cambio de trámite de estudiante a temporaria profesional. Sí, estamos en eso. Es un cambio que nosotros estamos... A ver, dos cosas que son importantes. Esto no es ningún anuncio ni rimbombante ni nada. Pero nosotros deberíamos avanzar cada día, y estamos trabajando en eso, a que, por ejemplo, las postulaciones sean de manera electrónica. Primero, no en papel. Disminuir la cantidad de tiempo significa que tener filtros de mejores software que nos permitan hacer esos temas. Se están implementando, se están trabajando, hay una versión beta que se está probando y deberíamos avanzar. Y hoy día los funcionarios, ustedes saben, esto no es ningún, ha salido en las noticias, están movilizados nuestros funcionarios de extranjería por el tema de la alta demanda. Y lo digo también asumándome a esa demanda que tienen los funcionarios, los que somos funcionarios del Departamento de Extranjería, para justamente pedir a la subsecretaría más personal. Hoy día no estamos dando abasto en el Departamento de Extranjería internamente lo que tenemos. Se han hecho esfuerzos tremendos, se han mejorado las gestiones, tenemos una segunda sucursal, todo lo que hemos hecho, pero no es suficiente, no es suficiente y debemos avanzar más. El compromiso está, de la subsecretaría al menos, nos han manifestado que está todo el interés de poder propiciar más espacios, más gente y paralelamente se está trabajando en los aspectos informáticos también para que avancemos en unas presentaciones de visa moderna y no como la que tenemos ahora, que está lleno de papeles y más bien representa, ni siquiera yo diría el siglo XX, diría el siglo XIX a esta altura, cómo se está tramitando. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Tatiana. Bueno, del Movimiento Acción Migrante, mucho gusto y muchas gracias por haber hecho este conversatorio que es bastante importante para la comunidad migrante. Dos consultas, Carlos. En la primera, cuando pasas de la visa dependiente a un contrato laboral, ¿cuánto tiempo la persona debe quedar en esta categoría?
Es decir, ¿es inmediatamente apenas la persona tiene el contrato o tiene que esperar algún tiempo específico? Se presenta una solicitud. Si es en la gobernación, es más rápido. Si lo hacen en el DEM, es un poquito más lento porque se presenta por correo, lamentablemente. Por lo que recién contestaba el otro amigo. Pero se puede. Y generalmente es algo más rápido porque los antecedentes de la persona que está haciendo el cambio ya se tienen. Más bien lo que tiene que agregarse es el nuevo contrato y ajustar los tiempos de la entrega de las notificaciones y resolución respectiva. Es más rápido. Hoy día en promedio debería ser al cabo de 2 meses, 1 o 2 meses, deberíamos estar entendiendo que los demás antecedentes ya se cuentan en el Departamento de Extranjería. No hay que hacer una revisión completa. Más o menos en eso nos estaríamos estar demorando. Perfecto. Y la segunda pregunta es con respecto al contrato de prestación de servicios, es decir, un contrato de honorarios. Tengo entendido que no es posible tener una residencia, una visa de residencia a través de un contrato de prestación de servicios. ¿Es así o no? Así es. No existe la forma de un contrato de prestación a honorarios como tal, porque no tiene la figura. Entonces, la que se ocupa regularmente ahí son los profesionales o técnicos que pueden presentar una solicitud de visa temporaria por técnicos profesionales a través del contrato y alguna promesa de contrato que les permita optar, por ejemplo, después de eso, a tener la visa, a poder entregar, a hacer honorarios. No obstante, cuando ya empiezan a entregar honorarios, para postular a la permanencia definitiva, por ejemplo, sí les sirve para acreditar la actividad que han estado haciendo. Sin embargo, en el Servicio de Impuestos Internos para abrir un inicio de actividades te piden la residencia definitiva. Entonces, tampoco en este momento un profesional podría tener acceso a hacer una… Hay nuevos instructivos en el Servicio de Impuestos Internos a raíz de lo mismo, ¿ya? Y eso es importante tenerlo claro. Así que para que revisen, yo me puedo meter en la legislación de otra institución, pero ya se está trabajando en eso y se están aceptando con las visas temporarias para que puedan abrir el tema de impuestos internos. Perfecto, gracias. Hola, buenos días. Quería preguntar por la coordinación que tienen con la PDI, con la coordinación que hay con la PDI respecto de cuando uno solicita la permanencia definitiva, hasta su aprobación o desde que se da trámite pueden pasar 4 meses o más y ya la persona se queda sin la visa, entonces tienen problema para cobrar en los bancos. Y además he tenido un problema, no yo, con un trabajador que lo retuvieron en el aeropuerto porque a ellos no les llega la misma información que en extranjería, diciéndole que era irregular y que no estaba en el fondo bien sus papeles, pero si uno iba a extranjería les decía que estaba todo bien. Entonces hay una descoordinación al final entre esas dos instituciones. O sea, en un flujo como que tenemos que pasen descoordinaciones es parte de, o sea, no lo voy a hacer el quite, digamos. Pero no deberían haber existir. O sea, nosotros, de hecho, la permanencia definitiva es lo que más está coordinado con el departamento. ¿Por qué? Porque cuando yo entrego una permanencia definitiva, el certificado que le hablaba recién, la persona la registra en la PDI. Y de hecho, es la única institución que posteriormente es la que puede validar que la PDI está vigente, que el certificado de permanencia está vigente. Porque, por ejemplo, si esa persona tuvo algún problema, el que es notificado también es la PDI. Entonces debería tener la información al respecto. Y si cuando entró había que averiguar qué realmente pasó, muchas veces puede haber sido que el documento no haya venido con el sello respectivo, que no haya estado con algún tema y hay que verlo caso a caso. No obstante, las permanencias definitivas, al momento que la persona se le vence la cédula que tenía por la visa anterior, se entiende que está regular ante todos los contextos. No estamos demorando y tiene que ver con lo mismo que le contestaba por una alta demanda. O sea, por una parte es muy bueno saber que nuestros migrantes, en el sentido, sobre todo cuando se critica a la población migrante tiende a regularizar en Chile, es una migración que tiende a buscar la regularización. Entonces, a raíz de la visa, por ejemplo, por motivos laborales, han aumentado casi al triple las solicitudes de permanencia definitiva, pero sigue siendo el mismo personal. Entonces, por eso también se producen estas demoras que lamentablemente, y nosotros sabemos que es así, queremos cambiar y queremos justamente modificar. Pero no obstante, debería conservar, insisto, los mismos instancias que la visa anterior. No debería tener mayor inconveniente. Sí va a tener inconveniente de cambiar un cheque, por ejemplo, porque si no tiene la cédula vigente, el banco le va a poner problemas. Y eso es un tema, digamos, que hay que trabajar y tiene que ver con las demoras. Lamentablemente, hoy día, ante eso no hay una solución concreta. Y tengo que ser súper honesto en eso, no voy a inventar cosas que no corresponden. Hola, buen día. Respecto a lo que comentaba el compañero, ustedes están trabajando, decías, en todo lo que es como modernizar
Un poco, no sé si por ahí acercarlo a la opción que tienen. Yo hago muchas visas consulares. La consular se hace vía online, la aplicación, Sí, sí. y me pasa que los consulados últimamente, no sé, en Brasil, en México, en un día está aprobada la visa. O sea, quieren un poco como acercarse a eso, a que por ahí todo sea escaneado y no tantos papeles. A eso deberíamos avanzar, tal cual. Okay. Y una segunda, en regiones, o sea, el requisito básico, más allá de los requisitos para la aplicación, es tener domicilio en la región. Acreditar domicilio en la provincia. Y todo el trámite se culmina y después a la PDI y el registro Todo civil. se hace en la provincia respectiva y ahí cada provincia te entrega la información de la dirección donde queda tal cosa y cómo opera. Perfecto, muchas gracias. Últimas 3 preguntas. Hola, buenos días. Uno, como para agregar un poco sobre lo que contabas ahora, en el limbo que queda uno cuando pide o cuando le están autorizando la residencia definitiva, porque no solamente es el trámite bancario, sino también el acceso a la salud, por ejemplo, porque en FONASA no te autorizan una consulta médica porque tu RUT no está vigente. Entonces también es como el trabajo que se debe de adelantar ahí. Y otra cosa, y es que ¿qué se hace desde el Ministerio o el Departamento de Extranjería y la Dirección del Trabajo, por ejemplo, cuando, bueno, ya está la persona con contrato, ya está contratada, pero qué se hace para regularizar o para fiscalizar el hecho de las cotizaciones a la AFP? Porque cuando tú actualizas la visa, este es uno de los requerimientos, que tú tengas 12 o 9 en su defecto cotizaciones a la AFP. Pasa mucho que tienes tu contrato, tienes tu temporaria, pero no tienes esas cotizaciones. Entonces, creo que esta era como la primera jornada para los empresarios, como la precisa para hablar del tema de la AFP. Primero, 2 cosas. Lo primero, con FONASA, eso no debería pasar. De hecho, hay un instructivo interno de FONASA que no lo permitiría. Si eso pasó en algún caso, te invito a que me escribas, ¿ya? Y lo solucionamos. Porque no falta el funcionaria que desconoce cosas. Pensemos bien de la gente, simplemente no le llegó la información. No pensemos mal. Démosle esa opción. Los jesuitas dicen salvar la opción del prójimo. Veamos que sea algo. Y en el contexto de lo otro, de lo segundo, era relacionado a las cotizaciones. A ver, la Dirección del Trabajo sabe y entiende que ahí entra el Código del Trabajo a funcionar. Nosotros entendemos que si una persona está con contrato vigente y está en litigio con el empleador porque no ha pagado las cotizaciones, a nosotros nos basta para entender que eso está en trámite de resolverse por la vía que corresponde, que es el derecho laboral o el camino laboral. Y nosotros entendemos al momento de hacer el análisis respectivo, se entiende que no hay una voluntad del trabajador, hay una constancia, generalmente hay un acta de comparecencia que genera la inspección del trabajo, todo eso nos sirve como antecedente, no para poner trabas, sino para facilitar que se le entregue la prórroga o la permanencia definitiva, entendiendo que el tema no pasa porque no estabas trabajando, entiende que hay un problema con el empleador que está hoy día además normado por la inspección del trabajo y se toma y se asume. Hola, Carlos. Mira, la pregunta va un poco también en relación con lo que plantea ella. Efectivamente hay un problema con el tema de los RUT, que el provisorio y el RUT definitivo. Ese RUT que es como 40 millones y tanto, ¿quién se supone que lo tiene que entregar? ¿Y cómo yo puedo cotizarle a alguien si es que todavía no tengo ese RUT definitivo? Porque a mí lo que me pasa es que finalmente no le podemos, o sea, como la parte legal, resulta que se supone que no le hemos cotizado a un trabajador, que efectivamente no tenemos cómo cotizarle esos meses porque tiene un RUT distinto. Y las instituciones como que hacen eso que tú decías, que en el fondo no reconocen que Juanito Pérez tenía ese RUT y pasó a este otro RUT. A ver, 2 cosas. Primero, si una persona todavía no tiene el RUT definitivo, está con una autorización de trabajar con visa en trámite, por ejemplo, es la AFP Plan Vital la que generalmente da el RUT. Y es un trámite que lo puede hacer la empresa o lo puede hacer el extranjero. Regularmente el extranjero es el que va y con esa vigencia de contrato más la aceptación y la autorización le abren este RUT 40 y tantos millones y lo mismo hace FONASA. Eso es algo que pasa constantemente y en ese RUT tú ya podrías empezar a entregar los pagos de cotización.
No, porque esa persona, si no hace ese trámite y no lo ha hecho, es porque todavía no tiene la autorización para trabajar, por lo cual no podría trabajar. Y ahí estarías cayendo en falta tú y él por no tener con la autorización ante la ley de extranjería, y tendríamos que sancionarte a ti, y en este caso, empezando a ti como empleador, y al trabajador extranjero o trabajadora extranjera por estar trabajando sin autorización. Siempre se entiende eso, que al momento que está autorizada, se entrega la autorización, mejor dicho, de trabajo, en ese minuto la persona ya puede empezar a trabajar, por lo cual desde ahí, en ese momento, la AFP le puede entregar y hacer el RUT provisorio, y FONASA también, o la ISAPRE, para hacer el pago de cotizaciones. Hola, Carlos. Hola, hola. Quiero saber por qué esa diferencia entre el cobro a un haitiano y a un colombiano, que tú dijiste, me llamó la atención. Porque somos personas muy malas, que nos caen muy mal los colombianos, no. Tiene que ver con los principios de reciprocidad entre los países. Las normativas, lo que yo cobro a un país está definido por lo que a mí me cobran. Entonces, los chilenos le cobran a los colombianos lo que los chilenos les cobran allá. A los haitianos les cobramos lo que los chilenos les cobran allá. Y son principios de reciprocidad a través de la política internacional. Por eso las diferencias de arancel en cada uno de los países. Tiene que ver básicamente con eso. Hola. Hola. Nosotros como empresa estamos comenzando a recibir ¿Quién, extranjeros. perdón? ¿Cómo quién? ¿Me dijiste cómo? Como empresa. empresa, Ah, sí. perdón, no había escuchado. Estamos comenzando a recibir extranjeros y nos han llegado algunos con carnet de identidad temporario que duran hasta el 2018. Entonces queríamos saber si eso nos sirve para contratar Así a... es. que La- necesitamos algún pasaporte extra al carnet, o eso ya nos valida para poder contratar. Estando con visa temporaria de manera titular, lo que yo te recomiendo es que chequeen con el extranjero en conjunto, que puede ser que sea titular esa visa. Es lo único que tienen que chequear. Si es titular y está con el carnet de visa temporaria vigente, está el momento de contratarse en este minuto y ponerse a trabajar en este minuto, si así lo estima. Ah, ya, entonces no estamos incurriendo en En ningún ninguna ejemplo. falta. Pero igual tengo funcionarios de la PDI que van a chequear algunos temas contigo para hablar la multa. No, se asusta, me queda mirando. No pasa nada. Y- No pasa nada. No, si está vigente la visa temporaria, basta y sobra. Lo que sí yo les recomiendo es que chequeen que sea titular y no sea dependiente. Y no lo digo en mala onda, sino básicamente a veces los extranjeros, lamentablemente, por diferentes motivos, por los flujos de información, no lo manejan. Y entonces ahí se dan cuenta después que en estricto rigor no podrían trabajar siendo dependientes. Y eso aparece en el pasaporte. Cuando ven la visa les puede traer una fotocopia. Dice visa temporaria y arriba dice titular o dependiente. Yo lo mostré acá. Ya. Que se Si veía dice un poco- titular, está todo ok. Está todo Y ok. puede trabajar sin ningún problema. Si dice dependiente, lo tienen que invitar a que haga el cambio de calidad para que puedan ponerse a trabajar. Si no, está en condiciones de trabajar. Insisto, se le hace el contrato y se van a trabajar el mismo día si así se estima. En ese caso igual deberíamos incluir las cláusulas No, de ese contrato, viaje, el único que incluye las cláusulas, el único contrato que tiene que ser notariado es el contrato que se presenta ante extranjería. El contrato que se hace posterior, porque está trabajando con la persona, porque está haciendo otra actividad, ese no requiere ser presentado a extranjería ni con ninguna cláusula especial. Ah, ya. Muchas gracias. Una pregunta más. Aquí. Hola, buenas tardes. Ah, ya. Mi pregunta es la siguiente. Yo trabajo en el rubro hotelero, tengo 4 razones sociales distintas y las 4 razones sociales tienen topado el 15, porcentaje del 15%. el 15%. ¿No hay ninguna otra posibilidad? Hoy- ¿Se hoy- está trabajando en eso? Recuerden, solamente como apreciación, me imagino que mejor usted lo sabe, los que tienen permanencia definitiva no cuentan como extranjeros. Los que tienen hijos chilenos no cuentan como extranjeros. Los profesionales no cuentan como extranjeros. Ya, permanencia definitiva, entonces sí, no es necesario nacionalidad. No, los que tienen, cuando usted le hagan el porcentaje del 15%, los que tienen permanencia definitiva no cuentan como extranjeros. Y los que tienen cónyuge e hijos chilenos tampoco cuentan como extranjeros. Aunque tenga temporaria, aunque si tiene hijos chilenos. Si tienen hijos, no, solamente los que tienen permanencia definitiva. Ah, ¿Ya? ya. O sea, solo permanencia definitiva, porque si tiene hijos chilenos, pero es visa temporaria, no me sirve tampoco. Claro. O sea, los Igual que tienen aporta. permanencia definitiva es uno. Los que tienen hijos chilenos tampoco cuentan como extranjeros, aunque sea temporaria. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Hay un dictamen de la Dirección del Trabajo, usted lo googlea, cantidad, y aparece el dictamen y aparece tal, claro, para que usted se quede con todo el respaldo. Eso no es de extranjería, eso es de la Dirección del Trabajo, y si me cometo un error me van a tirar la oreja de la Dirección del Trabajo. Pero es más o menos eso. Así que para que lo revise y después chequea con su porcentaje de extranjeros quienes le cubren el cupo. Lo más probable es que muchos no le están cubriendo el cupo y vamos a tener posibilidad de contratar más gente y que
le amplíe ese 15%, digamos, le deje libre cupo del 15%. Perfecto. Eso. Le damos las gracias a don Carlos Baeza, que nos ha instruido en esta mañana de un tema tan importante para las empresas e instituciones. Gracias. Mis queridos amigos, les damos las gracias porque estamos muy felices y agradecidos del éxito que ha tenido esta primera jornada. Como Comunidad Sin Fronteras, agradecemos su participación en esta primera conferencia de migración y situación actual en Chile. Y damos por finalizado también esta primera jornada de esta serie de conferencias que vamos a realizar. Muy buenos días. Un aplauso. Ya habla ahí como de inercia.